Hi everyone. Good afternoon. We're just Buenos beginning. días, Good buenas afternoon. We were tardes waiting a for todo el people to mundo, join. dependiendo de dónde We'll be estéis, starting y this vamos a session esperar un on poco parenthetical page a que otras personas se sumen a 857. nosotras y a nosotros First, y empezamos maybe muy pronto esta nueva sesión sobre el octavo ciclo de subvenciones y las directrices actualizadas. okay. I see people are joining now, so maybe we can Veo que ya start se with están content sumando todas las priorities where I personas will y bueno, share vamos a after the empezar. session chat. If you can go to eh, the next slide. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. And so we are asking, thanks everyone. I see the En thumbs up. Everyone can hear cuestiones us prácticas veo que well. ya se están If you levantando can algunos click pulgares on que the indica que todo va bien. interpretation button Tenéis in que, the por bottom favor, of your screen. hacer In clic case it was en el just botón de the YouTube interpretación para escuchar interpretación, esta porque si sesión ustedes en desean esa español. información en francés, Podéis haga por escucharla favor también en clic en el botón de francés. interpretación para escuchar la sesión informativa en español. Clic no botão Como interpretação e decía, selecione o basta con idioma hacer clic en el português botón de interpretación para para ouvir a elegir sessão com la informação em lengua o el português. idioma de We are vuestra asking preferencia. everyone Le once estamos you pidiendo a select todo your el channel mundo to stay in that que channel una for the vez que entire elija session. ese We're canal, going ese to idioma, be permanezca en el addressing mismo durante toda questions la and sesión. answers at the De end of este the modo, se session. hará una sesión de Please use preguntas the y respuestas al Q&A final. function for Podéis questions. utilizar la And at the función end de of the session, preguntas y we'll be respuestas y al collecting the final answers. The chat de is la sesión disabled. We are responderemos a going estas to preguntas. Vamos a have desactivar el everyone chat pay attention to the para que presentations todo and el have mundo the preste Q&A atención a la session at the end so that we presentación don't y luego have haremos two el turno de conversations preguntas y at the same time. respuestas So we would al appreciate final. if you can send us your Por questions supuesto, through the no chat. dudéis And with en that, ir enviando las let's go preguntas ahead en la and función start. de preguntas y Please, Julia, respuestas. over to you. Y dicho esto, vamos a empezar. Le paso la Thank you palabra a very much, Julia. Marcella, Julia, and muchas good gracias, morning, good afternoon, good Marcela. evening. Buenos I días, buenas hope tardes, that there buenas is a noches. broad swath of people from around the world that Esperamos have joined us tener today también una asistencia as de we personas move de into distintas partes del important, as mundo you move in country porque discussions, estamos important planning period empezando a for CP8. a And iniciar the estos Secretariat of Julia debates con los Martin, speaking países para as the este first ciclo, of several octavo ciclo people de from the subvenciones. Soy Secretariat. Julia I'm Martín, the head trabajo of en la strategy and Secretaría policy. y And también we want to bring to you nos today an gustaría overview presentar aquí of hoy una tools, guidance eh, documents, modular framework, presentación de enabling distintas complex herramientas, guidance documents that we hope directrices will be de useful to you priorización, as you directrices para move generar through your impacto discussions in y el marco country modular para que that will os result sean in muy funding útiles requests en and ese active debate, en esas plans for discusiones que GP8. estáis teniendo I just dentro want de to vuestros acknowledge países that para there este is a octavo ciclo de lot of work subvenciones. that is Tengo already que reconocer happening que right now that has been hay mucho started trabajo back que in se January está and February, produciendo maybe even December of ahora, que last year. empezó ya en And what enero, we're febrero, incluso en presenting diciembre del here año is not pasado. going to Lo que counter presento that. aquí We just hope that it no will va en help contra refine de and esto, focus and be sino a que support to you simplemente during hemos this really querido busy time. refinar, So thank you for your enfocarnos en time, aspectos please. importantes en este sentido. Going Así to que vamos a pasar a la walk diapositiva through siguiente. a few areas, as I said, Vamos a and ver they'll be algunos represented by different ámbitos speakers. y Just vamos going a to give tener a a brief overview, and distintas then I'm personas que going van to a pass on intervenir. Voy a so hacer una you pequeña can hear presentación y more luego about pasaremos la investment palabra guidance, para enabling guidance, conocer and the un poco modular más sobre las framework. directrices de So inversión the first thing y del to marco come modular. back to the En basics primer lugar, vamos a volver a is las that bases. in BC8, there's En el octavo a ciclo de couple of key subvenciones themes. hay One algunas is cuestiones clave. sustainability, sustainable Una program es design, and la effective transition. sostenibilidad, Those are eh, the overarching la pieces. eh, And then to help transición support y la priorización sustainable programática. program Hay design and diferentes effective transition, there elementos. are eh, 6 Favorecer key shifts esos in 6 CP8. cambios And estratégicos que se what you producen en el see on the CS8 right-hand es side of the fundamental. Lo que screen podéis is a ver en la parte de highlight la derecha de around la 3, 4, pantalla, and 5. vemos que se han subrayado los Programmatic puntos 3, 4 y prioritization, 5, es decir, impulsar la accelerated priorización integration, programática, and acelerar la community integración systems and y los financing. sistemas And comunitarios y la those financiación. 3 are Estos very tres much elementos rooted in están muy country planning arraigados en la and planificación implementation. del país y la The first and implementación. second shifts are really about the El allocations primer y and segundo how they cambio have been son made, más bien sobre las setting asignaciones, cómo predictable se han hecho transition pathways, y bueno, and vemos then que how to hay, grow and se habla aquí optimize de the las use vías of de domestic transición resources.
y también el de optimizar, dar prioridad a los países con ingresos más bajos y mayor carga de movilidad. Y luego, aquí también es importante que nos centremos, como decíamos, en los programas nacionales, pero para desarrollar los puntos 3, 4 y 5, que son los que hemos subrayado en rojo, la priorización programática, la integración de los sistemas comunitarios y la financiación, para estos 3 puntos queremos ofrecer algunas directrices para que os ayuden en estas reflexiones. Sé que vuestro trabajo ya ha empezado a escala del país. Lo importante aquí en azul es lo que hemos subrayado, y es que, no obstante, las áreas programáticas clave del CS8, del octavo ciclo de subvenciones, no han cambiado de forma sustancial. Es decir, no es algo que vaya a interrumpir vuestras reflexiones realizadas hasta la fecha, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. La simplificación de las directrices y el marco modular se han hecho para reducir la carga de trabajo de los países. Sabemos que son programas muy largos, muy complejos, y el trabajo para esa petición de subvenciones es bastante significativo y queríamos simplificar un poco esta parte. También hay un mayor énfasis en la priorización, porque todos estamos viviendo un periodo donde los recursos, tanto domésticos, nacionales como externos, se están reduciendo, y por eso, bueno, en algunos casos de forma incluso significativa. Por ello, también queremos reducir la duplicación en los materiales existentes y que están disponibles para vuestro proceso de planificación. En ocasiones hay muchísimas páginas con repeticiones y a lo mejor eso hace que pasen por alto algunos puntos importantes. Por eso también en ocasiones hay una cantidad ingente de documentación, de información, y queríamos reducir un poco esta duplicación. También hemos intentado hacer un uso coherente y preciso del lenguaje en materia de salud pública, y también basándonos en las orientaciones o directrices normativas que vienen de otros sistemas, de otros colaboradores, de la OMS, etcétera. Y por último, también hemos querido reconocer y subrayar la madurez de las respuestas nacionales que hemos obtenido. La situación colectiva no es la misma que teníamos hace 10, 15 o incluso 5 años. Realmente es muy interesante cómo se ha producido una mayor madurez en este sentido. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las directrices de inversión. Si veis en la página derecha, en la parte derecha, perdón, de la pantalla, aparece VIH, tuberculosis, malaria y SSRS, que serían los sistemas de salud resilientes y sostenibles. En cada una de estas áreas vamos a ver más en profundidad qué debería considerarse algo muy prioritario en este sentido, y considerar esa priorización según el contexto. También es muy importante lo que consideramos, lo que hemos denominado las directrices para generar impacto, donde se habla de abordar algunas barreras de género, de derechos humanos que impiden el acceso a los servicios. Y también hay que adaptar todo esto al impacto que tenemos sobre el clima dentro de nuestros programas. Y luego, por último, tenemos el marco modular. Estos serán los 3 ámbitos que vamos a analizar. Estos 3 elementos son prioritarios, están analizados. El marco modular es una fuente de información, pero utilizamos ahora esa misma terminología en todos estos documentos, las mismas orientaciones e ideas, mismos criterios y prioridades, y también la idea es tratar de favorecer la mayor simplificación posible. Ahora voy a pasar la palabra a Michael Byrne, que
que va a hablar de esos sistemas, de esas directrices en esos 3 elementos, en esas 3 enfermedades. Estas directrices que tenéis en la página web son muy similares. Se empieza con una serie de mensajes transversales que hablan de los puntos comunes, del contexto para el VIH o diferentes elementos. También ofrecen definiciones sobre las poblaciones afectadas y también habla después de las prioridades, de los enfoques de priorización por intervención, qué actividades se priorizan y cuáles no. Y luego, posteriormente, cuando es pertinente, hay una parte sobre productos sanitarios. También material de referencias para cada uno de estos documentos de directrices o orientaciones, y también queremos que estos documentos sean un documento vivo, es decir, que si hay nueva información u orientaciones técnicas, estas directrices también se van a actualizar en un formato que sea fácil de descargar. Y dicho esto, vamos a pasar la palabra a Michael, que a lo mejor puede dar algunos detalles más sobre este triángulo invertido. Le paso la palabra a Michael. Muchas gracias. Gracias y hola a todo el mundo. Vamos a hablar un poco de los cambios estratégicos y por qué hemos actualizado esas directrices de inversión para adaptarnos a las nuevas realidades que enfrentan los países actualmente. Y también nos estamos centrando en la misión del Fondo Mundial de cara al VIH, la malaria y la tuberculosis. Me llamo Michael Byrne y también formo parte del departamento. Bueno, aquí tenemos las nuevas directrices. Esta es la estructura tanto para las directrices sobre priorización para VIH, tuberculosis y malaria, y también las directrices para generar impacto. Es una estructura muy similar. El VIH, la tuberculosis y la malaria, como decíamos, tenemos unos mensajes transversales en cada una de estas directrices ya publicadas. También tenemos las diferencias entre las priorizaciones por enfermedad y también para los sistemas de salud resilientes y sostenibles, SSRS. También ofrecemos detalles por cada país y luego en ese tercer elemento. Y luego también, por último, tendremos las referencias, incluso consideraciones sobre productos sanitarios y recursos que permiten disponer de herramientas para ayudar en la toma de decisiones. Hemos reorientado, cambiado el nombre, ahora eso se llama directrices sobre priorización, que son para el VIH, la malaria y la tuberculosis. Siguiendo un poco con lo que se había publicado para el ciclo de subvenciones, el 7º ciclo de subvenciones. Sigue un poco en la misma línea, pero el contenido y los mensajes fundamentales no han cambiado en esas directrices de priorización con respecto a las notas previamente publicadas. Por lo tanto, no va a tener tanto impacto en los diálogos que se hacen a nivel nacional, pero queríamos considerar que era importante tener herramientas más fáciles de usar, más intuitivas, más breves, más condensadas. Y ahora pues vamos a ver un poco los cambios fundamentales de priorización, sistemas comunitarios, etcétera. La idea es intentar conseguir el mayor impacto posible dentro de las peticiones de subvención. También sabemos que muchos de vuestros países están avanzando y están consiguiendo integrar mejor ese enfoque de priorización en los sistemas, pero lo importante aquí es el trabajo que tenemos por delante, que está en camino, y ver cómo las partes interesadas de nuestros países pueden analizar esto, y necesitamos, por tanto, tener el contexto. Por supuesto, tendréis el apoyo de los equipos de país del Fondo Mundial.
No tenemos tiempo aquí, a lo mejor, para pasar a analizar todo el contenido, pero simplemente queríamos recorrer un poco qué es el enfoque que se ha adoptado en cuanto a la priorización. Voy a presentar un poco de forma rápida lo que está disponible en la página web y que tenéis a vuestra disposición allí. Diapositiva siguiente, por favor. También estamos difundiendo estas directrices en diferentes eventos. Por ejemplo, en el caso del VIH también hemos hablado de estos elementos. Como decía Julia, la idea es que seamos más coherentes, precisos y también en el uso del lenguaje, que seamos más exhaustivos cuando hablemos, por ejemplo, de poblaciones clave o de poblaciones clave y vulnerables, siguiendo un poco las orientaciones de ONU-SIDA, que define las poblaciones clave como aquellas que son especialmente vulnerables al VIH. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas priorizaciones por área. Tenemos la prevención del VIH. El trabajo, por ejemplo, es seguir apoyando el diálogo de los países para poder ayudar a tomar las decisiones que permitan optimizar al máximo las inversiones en materia de VIH. Cómo vamos a permitir apoyar toda la parte de prevención, de la detección, la prevención de la transmisión, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre cómo vamos a analizar las priorizaciones según la intervención. Es ver un poco qué podríamos priorizar y cómo optimizar, como decíamos, y garantizar una mayor eficiencia. Aquí vemos también las zonas que ya no van a ser tan prioritarias según el contexto de cada país. Aquí tenemos un ejemplo de los recursos disponibles para cada país. Diapositiva siguiente. Y luego sobre la SSRS, los sistemas de salud resilientes y sostenibles, la idea es apoyar un poco las respuestas relacionadas con el fin, avanzar hacia el fin del VIH, la tuberculosis y la malaria como amenazas para la salud pública. Tenemos ahí algunas propuestas de prioridades. Aquí también veis cómo se ha centrado en la priorización de la detección y el diagnóstico. Cada país se puede buscar para el octavo ciclo de subvenciones, ver un poco elementos relacionados con la detección, diagnóstico, prevención, tratamiento y atención. También ver un poco cómo se pueden priorizar algunos elementos para favorecer la descentralización de algunos servicios. Diapositiva siguiente. En malaria, la priorización es un poco conseguir priorizar las intervenciones de gran impacto basadas en las evidencias. Tratar de centrarse en las poblaciones también de mayor riesgo. También hay que centrarse en la eficiencia operativa dentro de los sistemas de salud también. Y muchas gracias por su atención y ahora voy a pasar la palabra a Marique, nuestra compañera, para la siguiente parte. Trabajó en la división de impacto y quería hablar, bueno, ya ha hablado Michael de esas orientaciones o directrices sobre priorización y ahora vamos a ver un poco las directrices para generar impacto. Realmente la idea es tener una serie de materiales que sean muy coherentes entre sí y que os ayuden a desarrollar esa petición de subvención. En cuanto a las directrices para generar impacto, podemos pasar a la diapositiva siguiente. Cubren 5 ámbitos que pretenden mejorar el impacto y también mejorar los resultados sanitarios. En primer lugar,
Dentro de esta integración, uno de los cambios estratégicos aspira a conseguir que los programas de VIH, malaria y tuberculosis se integren más en los programas nacionales y que todo esto vincule los sistemas de salud públicos con los sistemas comunitarios también y privados. El objetivo es mejorar la eficiencia en cuanto a esta prestación de servicios. Si pasamos a la diapositiva siguiente, la sostenibilidad es la base de este documento de directrices para generar impacto. La sostenibilidad es un aspecto clave del ciclo de subvenciones para favorecer que realmente se promueva una mejor financiación y gestión de las respuestas nacionales dentro de este nuevo ciclo. Es muy importante que trabajemos con los países para garantizar que se producen las mejores posibilidades para una transición exitosa. Y conforme vamos avanzando en este sentido, también tenemos que analizar cuáles son las barreras que impiden acceder a este tipo de servicios. Y a menudo hay algunas barreras relacionadas con derechos humanos, de género, también otros elementos que hacen que sea muy difícil acceder a los servicios de salud. Hay que identificar esas barreras, esos obstáculos, intentar reducirlos. Es otra de las prioridades muy importantes para conseguir impacto dentro de este octavo ciclo de subvenciones. Y aquí, en el marco de optimización de recursos, tenemos que buscar el equilibrio entre la equidad y la eficiencia a la hora de asignar los recursos, ya que esto, bueno, tenemos recursos limitados, en muchos de los países a lo largo de este octavo ciclo de subvenciones también. Y por último, algo que ya ha mencionado Julia, que es tratar de conseguir potenciar el impacto teniendo en cuenta también factores climáticos y de salud, y también ver cómo podemos adaptarnos de forma colectiva y mitigar los impactos del cambio climático. También dicho esto, voy a pasar la palabra a Sumar, que va a hablar del marco modular. Sé que hay muchos compañeros que trabajan a nivel técnico en esta reunión y que podrán responder a vuestras preguntas en caso de tenerlas. Muchas gracias, Marique. Hola a todo el mundo. Es un placer veros a todos y a todas. Me llamo Suman Jain y estoy en el equipo del Departamento de Asesoramiento Técnico. Me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla, y es: ¿cuántos de vosotros han tenido dificultades para alinear todas las distintas actividades e indicadores y seguir cumpliendo con los requisitos del ciclo de subvenciones? Este desafío es el modelo por el cual existe el marco modular. Es un marco central donde se reúnen todas las orientaciones y documentos en los distintos ámbitos y programas. Como resultado, todos los documentos de directrices están alineados dentro del marco modular. El marco modular, ¿para qué sirve? Pues sirve para garantizar que la priorización de los países, arraigado en los planes estratégicos nacionales, las necesidades, basándose en las necesidades emergentes y la financiación nacional y otras fuentes, realmente permita alcanzar los resultados, facilitar la presentación de informes financieros y programáticos coherentes. También las inversiones puedan traducirse en resultados, y también en los distintos ámbitos de programas y entre los países. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de los cambios introducidos en el marco modular para el CS8? Queríamos garantizar que este marco modular estuviera actualizado y, bueno, también se incluyen algunas recomendaciones de cambios y orientaciones técnicas de los socios
También para adaptarlos a las últimas orientaciones o directrices. También, bueno, hemos querido reflexionar mucho sobre los indicadores. En el CS8 hay una serie de indicadores que son más pertinentes para las subvenciones o acceder a las subvenciones del Fondo Mundial. Y luego además también vemos que hay algunos cambios estratégicos dentro del octavo ciclo de subvenciones. Mejorar la sostenibilidad, abordar las desigualdades, todo ello centrándose en el impacto también. Y por último, también nos hemos querido centrar en la simplificación para mejorar la facilidad del uso de este tipo de directrices y del marco modular. Las actualizaciones del CS8 se centran en la parte de alinear, simplificar, enfoque estratégico. Por tanto, la idea es que sea una herramienta práctica. Diapositiva siguiente, por favor. Vamos a subrayar brevemente las actualizaciones que vais a ver en el marco modular del octavo ciclo de subvenciones. En primer lugar, la simplificación y facilidad de uso. El marco tiene una lista reducida de módulos, intervenciones e indicadores cuyo objetivo es agilizar la planificación, la elaboración de presupuestos y la presentación de informes. Las actividades están claramente definidas y el formato es muy intuitivo, con una navegación mejorada y más sencilla. En segundo lugar, la alineación estratégica e integración. Este marco modular actualizado refuerza la planificación integrada y la prestación de servicios en todos los programas. Se centra en las áreas estratégicas de gran impacto. También favorece el punto C sería la ampliación del alcance de la resiliencia de los sistemas de salud. Incorpora consideraciones relacionadas con el clima y la salud dentro de las intervenciones de VIH, tuberculosis, malaria y dentro de los sistemas de salud resilientes y sostenibles. También refuerza el papel de otros aspectos de fortalecimiento de los sistemas de salud. Y por último, género y derechos humanos, reconociendo que las barreras al acceso a los servicios son transversales y afectan a la equidad sanitaria en general. La idea es que los módulos e intervenciones relacionados con derechos humanos y género también se trasladen a las acciones indicadas en las enfermedades específicas a la parte de sistemas de salud resilientes y sostenibles. Es decir, se trasladan de ahí hacia la parte de SSRS. Diapositiva siguiente, por favor. En comparación con el ciclo de subvenciones 7 o el séptimo ciclo de subvenciones, hay algunos cambios en las intervenciones e indicadores, también con respecto a la redacción. Hay un 41% menos de intervenciones, una disminución de intervenciones del 41%. Es decir, las intervenciones han pasado de 196 a 116. El número de... Hay también una reducción en el número de módulos del 23% y los indicadores también se han reducido en un 26%. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Y cómo se ha conseguido esto? A pesar de reducir esta lista de módulos, intervenciones e indicadores, lo fundamental no ha cambiado. Simplemente las actividades están mejor definidas, se han eliminado las duplicaciones y las descripciones están más alineadas con las últimas directrices normativas de la OMS. Por ejemplo, se ha prestado mayor énfasis a la prestación de servicios integrados. Los indicadores también están alineados, como decíamos, con las orientaciones de la OMS. Algunos publicados incluso el año pasado. La próxima vez os daré ahora os voy a dar una serie de cambios por componente. Empezamos con la tuberculosis. Una nueva intervención se ha añadido, 2 nuevos indicadores se han añadido, la confirmación bacteriológica y las pruebas NPOC en los casos notificados. Las pruebas cercanas al punto de atención sería la actualización de las
de las categorías de desagregación también para ajustarlas a las últimas directrices. En cuanto a la malaria, el cambio principal es que 5 intervenciones relacionadas con la distribución de los mosquiteros tratados con insecticida se han combinado en una única intervención. También hay algunos indicadores de mosquiteros tratados con insecticida que también se han combinado en un único indicador y luego se han añadido 2 nuevos indicadores de resultados para ese acceso a los MPTI y IPT, esos mosquiteros tratados con insecticida. Diapositiva siguiente, por favor. En cuanto al VIH, hay 8 módulos de prevención que se han consolidado en un único módulo. Se mantienen algunas intervenciones específicas para cada grupo clave de poblaciones, pero otras se han combinado para reducir el número de intervenciones. Los servicios diferenciados de pruebas de VIH se han simplificado de 9 a 3 intervenciones. Se mantienen los indicadores de cobertura para los grupos clave de población. Y luego se han conservado en el VIH 6 indicadores de resultados sobre estigma y discriminación relacionados con el acceso a los servicios de salud para personas que viven con el VIH y otros grupos clave. Y se han añadido 4 nuevos indicadores de cobertura sobre la profilaxis previa a la exposición y las pruebas de hepatitis C, 2 sobre VIH en fase avanzada. En cuanto al marco modular de SSRS, los módulos e intervenciones relacionados con las barreras transversales al acceso a los servicios incluidos en el SSRS se incluyen. A pesar del aumento en el número de módulos, se mantuvo el número de intervenciones. Los indicadores de cobertura compuestos se han sustituido por indicadores sencillos, medibles y comunicados de forma rutinaria. Y por último, el indicador LAB-EQA se ha dividido en 3 según el tipo de prueba. Y aquí es donde voy a pasar de nuevo la palabra a Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Suman. Hola de nuevo. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido. Y veo que están entrando otras nuevas preguntas. Vamos a priorizar también las preguntas. Pero no seáis tímidos. Vamos a ir añadiendo aquí las preguntas y vamos a tratar de responder. Voy a leer las preguntas en voz alta para que las intérpretes y los intérpretes puedan interpretarlas y traducirlas a aquellas personas que no están escuchando el canal de inglés. Voy a leerlas y luego pasaré la palabra a Michael para que responda a algunas de estas preguntas. Bueno, en aquellas intervenciones que están clasificadas según su efectividad en materia de costes en distintos contextos o bien según qué criterios se organizan. También hay una pregunta de las poblaciones de recién nacidos o bebés que van a nacer. No aparecen en la definición de población vulnerable. Es una omisión clave porque deberían priorizarse. También los medicamentos pediátricos parece que no están en la lista prioritaria. ¿Por qué estas directrices sobre la selección no aparece de forma tan clara en este sentido con respecto al receptor principal o hay que seleccionar un receptor principal según las implicaciones para el país? Luego, las solicitudes de petición para financiación del 8º ciclo de subvenciones mencionan que hay 3 prioridades que deberían elegirse según el componente, si es VIH, TB, o tuberculosis, malaria o SSRS. Y luego la última pregunta es si el marco modular es el mismo para el pago por resultados. Bueno, sí. Me gustaría en primer lugar dar las gracias por todas estas preguntas.
Este es el Fondo Mundial, es la reunión donde podemos tener en cuenta vuestras dudas, porque la idea es apoyar lo que está ocurriendo a nivel de país y fomentar unas mejores estrategias nacionales. Lo importante aquí, aunque no podamos responder a todas las preguntas, pero aquellos que están trabajando dentro de, a nivel de país, dentro de los estados y de los equipos de país o el mecanismo de coordinación de país, tenéis cada uno un contexto específico en cada uno de vuestros países. Por tanto, es importante trabajar con los equipos técnicos y con los equipos que trabajan con vuestro país. Estamos aquí para apoyaros y también tener en cuenta que ese equipo específico conoce mejor el contexto. Bueno, en cuanto a las intervenciones, pues no se están clasificando según eficacia de coste. Lo que se ve en estas directrices es que tenemos las distintas prioridades para cada ámbito, para VIH, malaria, tuberculosis. Hay algunas partes fundamentales y lo importante ahí es ver cómo el mecanismo de coordinación del país puede conocer un poco esas necesidades y cuáles son las áreas prioritarias para ese país para los próximos 3 años, para el próximo periodo de 3 años. Puede que esto se corresponda a otro tipo de cosas, ver cómo el Fondo Mundial puede intervenir. A lo mejor hay que priorizar la parte de en VIH, añadir un valor añadido. Y la idea es que no todo permanezca en un silo en la parte de VIH, sino que también cómo el trabajo con respecto a los programas de VIH pueden ayudar a contribuir también a mejorar el programa de salud nacional y mejorar un poco la respuesta a escala global dentro del país. También, dentro de estas prioridades que tenemos por áreas, si analizamos cada una de las intervenciones o listas de intervenciones, podéis ver que dentro de esas intervenciones lo que esperamos que se priorice y cómo esas intervenciones pueden optimizarse. A lo mejor ahí sí que se podría hablar de esa eficacia en términos de coste. Y también lo que hay que considerar menos prioritario también. La idea es que estas directrices tienen que contextualizarse con respecto al caso específico del país. Y lo más importante es un poco esta parte, ¿no? Ver cómo definimos estas prioridades programáticas. Como Julia ha dicho, el cambio fundamental aquí es favorecer la sostenibilidad, la autosuficiencia. Tenemos que ver cómo se puede también utilizar la financiación doméstica, interna, favorecer este tipo de cosas. Al actualizar estas directrices, hemos querido ser más precisos y estos son los términos que hablamos cuando hablamos de poblaciones clave o poblaciones vulnerables. Claves y vulnerables son documentaciones o terminología que procede de la OMS. Y quizás esto no está mencionado en nuestras directrices, como vemos en esta definición, en esta segunda pregunta. Efectivamente, hay que hacer prioridades, hay que priorizar cuáles son las prioridades en términos de VIH y a lo mejor es importante que nos centremos en aspectos pediátricos, como decías en esta pregunta, pero hay que ver cómo se puede apoyar mejor al país dentro del Fondo Mundial y qué sería más provechoso. Bueno, esto realmente no aparece en las directrices, como decía, pero esto hay que contextualizarlo. He visto muchos países y muchos debates de alto nivel donde consideran que hay elementos que son de menor prioridad, pero otros consideran que todo lo contrario, que esos elementos son fundamentales. Porque solo teniendo una mayor cobertura pueden conseguir una mejor optimización de la prevención del VIH. Hay que contextualizar esas directrices según las prioridades de cada país en este sentido. El Fondo Mundial, bueno, estamos promoviendo un sistema basado en la priorización, pero las decisiones en este sentido vienen de la escala, vienen de los países, del nivel de los países.
Voy a dejarlo ahí y paso la palabra, quizás. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, disculpadme, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Michael, pero está el coste también, está el receptor principal, pero es cierto que también está el coste. Y bueno, tenemos que ver la eficacia del impacto y ahí el coste puede ser importante también. El país tiene que analizar de forma muy cuidadosa el tema de los costes para tratar de mejorar y favorecer el equilibrio también a escala de la calidad que se ofrece de los servicios. Muchas gracias, Julia. Para la pregunta número 3 sobre la selección de múltiples receptores principales y o la selección de uno y la implicación de los países. Sí, adelante. Muchas gracias, Marcela. Buenos días, buenas tardes a todos. En la directriz sobre la selección de los receptores principales, los RPs, aparece en esa parte. Será muy explícito con respecto al proceso de selección del receptor principal. Será algo que harán los países y también la idea es que se pueda maximizar el uso de la financiación en este sentido. Muchas gracias, Natasha. Vemos también a alguien en el chat. Para la pregunta número 4, sobre las prioridades. No sé si deseas intervenir en esta pregunta. A lo mejor puedo dejar esta pregunta a David. Creo que David puede saber más sobre esto. David, adelante. Hola, sí. Me llamo David Nestler y también trabajo en este sector y por tanto, bueno, aquí tenemos un poco una visión también de lo que se hablaba de la transición. Yo creo que en esta pregunta es que estamos hablando de a escala programática. ¿Cuáles son las prioridades para el VIH, por ejemplo? Tenemos un poco esas prioridades programáticas que están marcadas en este sentido. Gracias, David. Para la pregunta 5, si el marco modular es el mismo. Sí, efectivamente, para el pago por resultados también es el mismo marco modular. No sé si alguien quiere añadir algo. Sí, es el mismo marco modular. Habría unas directrices también en este sentido que os ayudarán a identificar y seleccionar los indicadores específicos para cada contexto. Muy bien, gracias. Podemos pasar a la diapositiva siguiente y continuar con las preguntas. Tenemos un comentario, voy a leerlo. Dicen, hola, he revisado el manual sobre el marco modular cuando se lanzó la semana pasada. Me parece muy estructurado, muy claro y muy intuitivo. Gracias por este esfuerzo de simplificar el documento y gracias, Suman, por esa presentación tan sucinta del marco modular y por los esfuerzos del equipo del Fondo Mundial para simplificar este documento. Simplemente quería compartir este comentario. Gracias por escuchar, gracias por expresarlo así. Y la siguiente pregunta, la número 7, es si el Fondo Mundial recomienda un porcentaje mínimo de presupuesto del país para ser implementado por organizaciones lideradas por la comunidad. La partida presupuestaria del país para también preguntan si recomiendan un porcentaje de presupuesto, de partida presupuestaria nacional que se destine específicamente a derechos humanos, género y actividades dirigidas por la comunidad. ¿Cuáles son las orientaciones de poblaciones clave y versus las orientaciones o directrices y si habéis planificado algún indicador sobre integración?
Bueno, las preguntas 7, 8, 9 están relacionadas. ¿Puedo empezar? Creo que Fu está también en esta reunión y que podría intervenir. La idea es que no queremos imponer un estándar mínimo. Esto es algo muy específico a cada contexto. Para aquellos países que son elegibles para fondos relacionados con implicación de la comunidad, recursos, derechos humanos, etcétera, tendrán que incluir ese tipo de cosas en su parte programática. Y esto es algo, como decíamos, muy específico a cada país. Hay que seguir la información, los esfuerzos y las actividades que se identifican dentro de este tipo de actividades o recursos. Michael ha presentado un poco la definición que estamos utilizando para poblaciones clave y poblaciones claves vulnerables. Estas son las definiciones que no son, son definiciones que han desarrollado los colaboradores técnicos y son las que estamos utilizando. Y también se incluyen en las directrices de priorización. Esta es la terminología que se está integrando. Muchas gracias, Marika. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la pregunta número 10. ¿Habéis planeado que exista algún indicador sobre integración? Voy a pasar la palabra a Suman. Jane, sí, puedo responder a esto. Sí, el marco modular elige algunos ejemplos de indicadores sobre integración, pero obviamente la integración depende de qué se integra y para qué propósito. Hay muchas situaciones específicas, por tanto no puede haber un indicador que sirva para todo el mundo, para todos los propósitos. Dentro de estos indicadores, pues sí que se han integrado algunos en el marco modular. Algunos son indicadores primarios y otros secundarios que pueden utilizarse para hacer un seguimiento de la integración. Muchas gracias, Suman. Pasamos a la diapositiva siguiente, donde vamos a seguir con las preguntas. La protección social para las jóvenes chicas y mujeres adolescentes y conseguir que sigan en las escuelas. Está dentro también del módulo del VIH. Todos los países son elegibles para la financiación de clima y salud del Fondo Mundial. ¿Cuáles son las políticas de financiación dual track que garantizan la sociedad civil o que el receptor principal sea la sociedad civil? Y luego también otra pregunta es si está disponible offline, si eran ejemplos de intervención con respecto al SSRS para los nuevos módulos de género y clima, si significa que el género, el clima y las barreras frente al VIH pueden abordarse dentro del SSRS, donde se pueden acceder a las preguntas y respuestas y si tenemos el SSRS y podemos ver que realmente se puede obtener una subvención o si se cruza entre las 3 subvenciones. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Michael. O Suman. Sí, esto permanece así. Las protecciones de las jóvenes mujeres y mujeres adolescentes se mantienen también dentro de ese módulo del VIH. Esa protección social de la que mencionabas también. La pregunta es si todos los países son elegibles para la financiación de clima y salud. Vamos a pasar la palabra a ver si podéis responder a esta pregunta. Bueno, voy a entrar. Hay 2 elementos. Tenemos orientaciones o directrices para generar impacto. La idea es ayudar a los países para que analicen un poco también la priorización dentro de lo que hemos denominado los sistemas de salud resilientes y sostenibles para favorecer la resiliencia y la sostenibilidad dentro de sus estrategias de salud. También hay muchos países
que han participado en una iniciativa que tenemos en curso para apoyar a los países en cuanto a la resiliencia climática y la respuesta dentro del ciclo de subvención 7, y también queremos ver cuáles son las herramientas que tenemos para favorecer la escalabilidad de este tipo de medidas dentro del octavo ciclo de subvenciones. Es decir, cuánto dinero habrá disponible, si, bueno, esto todavía no lo sabemos y es importante continuar viendo cómo sigue avanzando ese trabajo que se hizo durante el séptimo ciclo de subvenciones y ver también si se puede disponer de fondos adicionales dentro del octavo ciclo de subvenciones para dar respuesta a estas cuestiones climáticas y de salud. Muchas gracias, Michael. Bueno, para aclarar un poco la pregunta, las jóvenes adolescentes y mujeres jóvenes y todas las actividades siguen dentro del módulo de VIH. ¿Y qué ocurre con esas políticas de financiación duales o dobles y que garanticen un poco la participación de los receptores principales de la sociedad civil? Dentro del Fondo Mundial tenemos una serie, bueno, el espíritu de esa financiación de doble vía puede implementarse de diferentes maneras. En algunos casos puede ser el receptor principal, el ministro de Salud, o ser proveedores de servicios. Depende muchísimo del contexto de cada país y también, de nuevo, en este caso también, quien lidera este proceso vuelve a ser el mecanismo de coordinación del país. Sí, efectivamente, la presentación se compartirá después de la sesión. Y si queréis, bueno, nos piden que demos algunos ejemplos de intervención de SSRS para los nuevos módulos sobre género y clima. Michael, a lo mejor deseas retomar esta pregunta. Sí. Sí. Un ejemplo de SSRS es ver un poco el apoyo que ofrecemos a los países en materia de gobernanza en salud. Por ejemplo, en Mozambique, por ejemplo, algunos de los desafíos es hacer frente a los ciclones y cómo su impacto a menudo ha interrumpido los servicios de VIH, por ejemplo. Entonces, la idea es un poco ver cómo se puede ayudar al país en la planificación dentro de ese módulo de SSRS para establecer prioridades o que sean más planificaciones que sean más resilientes al clima y también que permitan que las principales funciones de salud dependan más de fuentes de energías renovables, ya que suelen ser más resilientes en casos en los que haya cortes de electricidad de la red. También la idea es ver un poco esas directrices poco a poco y allí pueden verse algunos ejemplos también para jóvenes mujeres también o para intervenciones relacionadas con el clima, etc. Muchas gracias, Michael. También otro ejemplo sobre género para la siguiente pregunta. No sé si Michelle quiere responder. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Simplemente para daros un ejemplo de una intervención sobre género de acuerdo al SSRS, los sistemas de salud resilientes y sostenibles, para responder a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo en este sentido. Y esto puede ser muy pertinente en contextos donde hay mucha incidencia del VIH, por ejemplo, e incluye la introducción de servicios de salud que podrían ser interesantes e importantes en este sentido. Y luego la siguiente pregunta sobre si las barreras o obstáculos de derechos humanos o género frente al VIH podrían abordarse dentro del SSRS. Hay algunas barreras transversales que podremos incluir dentro de los SSRS y también hay
lugares donde hay algunas barreras específicas que sí que corresponden a ese ámbito de la enfermedad en concreto, por ejemplo, del VIH sí corresponde. ¿Puedes responder también la número 17? Y luego vuelvo yo a la 16. Sí. Creo que cuando tenemos la parte de SSRS, luego las barreras relacionadas con derechos humanos, etcétera. Bueno, esto puede tratarse de una intervención que puede obtener presupuestos de diferentes subvenciones, diferentes receptores principales y, por tanto, debe ser algo muy específico a cada contexto, adaptarse a las realidades del país. Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Suman? No, creo que está bien, que Michelle ha respondido muy bien. Gracias. Se pueden acceder a las respuestas del preguntas y respuestas. Tenemos la grabación de esta presentación, podréis consultarla posteriormente si fuera necesario. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Tenemos otra serie de preguntas. Las organizaciones de la sociedad civil y las prioridades de las comunidades. Las directrices tienen que identificar 20 identificaciones principales, reconociendo la naturaleza transversal de las actividades en red dentro del refuerzo de los sistemas comunitarios y el monitoreo dirigido por la comunidad. Hay algunas directrices sobre cómo clasificar las intervenciones. La siguiente pregunta es, me gustaría preguntar sobre el indicador de tuberculosis para la población clave y vulnerable, su vínculo con la protección social. El reto principal con este indicador es definir un denominador claro y medible, porque hay una falta de identificación clara de lo que son esas poblaciones clave y vulnerables. Un enfoque más práctico sería basarnos en el denominador de pacientes de tuberculosis evaluado para las necesidades de protección social, que es más objetivo y más fácil de medir de forma programática. También hay muchos indicadores en el marco de rendimiento y no todos son apropiados para nuestro programa. Hay algunas directrices u orientaciones sobre cuántos indicadores al menos necesitamos para incluirlos en la propuesta. También el foco del programa de prevención está cambiando del volumen para mejorar la eficacia basada en evidencias, especialmente en la identificación de personas que son positivas en VIH. ¿Qué indicadores pueden reflejar mejor este foco reforzado dentro del ámbito del diagnóstico y si el marco de rendimiento es un indicador estándar? ¿Podemos proponer unas actividades de transición de acuerdo con el SSRS solo para una enfermedad o necesitan abordar las 3 enfermedades? Michael, no sé si quieres intervenir. Bueno, para las prioridades comunitarias y de organizaciones de la sociedad civil, no sé si Michelle quieres responder. Sí, puedo responder de forma rápida. No hay una directriz sobre cómo organizar las intervenciones. Esto es muy específico. Los países y las comunidades deben saber cómo clasificar las intervenciones. Tenemos una herramienta que puede utilizarse, el marco de madurez, digamos, que puede utilizarse como herramienta, pero no es una directriz como tal. Muchas gracias. Antes de la pregunta número 19, no sé si quieres, Michael, a lo mejor decir algo. Michael, sí, Michael. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, estos indicadores, de nuevo, están muy vinculados a la contextualización, insisto de nuevo. Hay casos en los que los indicadores se eligen debido a la madurez de los sistemas de datos, al contexto, y en otros casos, cuando no disponemos de esa madurez o de esas herramientas, tenemos que buscar otros indicadores. El trabajo que están haciendo algunos países, por ejemplo, tener una definición clara de qué
se entiende por esas poblaciones claves y vulnerables. Yo creo que es fundamental, como decíamos, hay que llegar a tener un enfoque práctico. No podemos personalizar cada indicador, pero necesitamos tener unos indicadores mínimos que son los que se proponen dentro del marco modular y son elementos que nos permitan comprender lo que ocurre a nivel de país, pero también a nivel mundial, para comprender un poco los progresos de lo que están ocurriendo, de lo que está ocurriendo en un lugar u otro. Pero en cualquier caso, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, pero de nuevo, debe contextualizarse a cada país. No todos los países pueden transmitir los mismos indicadores, cuáles son las acciones que son necesarias y bueno, es interesante tener un poco un enfoque de cómo responder a las necesidades específicas de cada país. Gracias a ello. Muchas gracias, Michael. Suman, ¿puedes responder a la siguiente pregunta? Sí, muchas gracias. No hay ningún número prescrito o específico. Los indicadores pueden seleccionarse según el objetivo de la subvención y esto permite hacer un seguimiento y una evaluación del rendimiento. También los principales indicadores se recomiendan dentro de los módulos e intervenciones. Se recomienda una serie de indicadores fundamentales que son indicadores un poquito más prioritarios que pueden elegirse dentro de ese marco de rendimiento. Pero no hay una cifra específica. Otra pregunta, la pregunta número 21, también relacionada con el VIH. ¿Puedo intervenir? Sí, adelante. Existen lugares donde sí que es más posible calcular este tipo de datos, pero para las personas que han tenido un dato positivo, han dado positivo en el VIH, es importante disponer de ese tratamiento, conocerlo y también poder acceder al tratamiento. Entonces, lo que queremos en este caso es que si no vemos que esa cifra de personas, solo vemos los que dan positivo, pero no el dato de personas que acceden al tratamiento, hay un problema. Hay que vincular, porque a lo mejor se están haciendo muchas pruebas, muchos test, pero no se está ofreciendo el dato de tratamiento. Yo creo que es un contexto que debe también permitir contactar con recursos de la Secretaría para ver cómo se puede avanzar en este sentido. Pero me parece una muy buena pregunta porque muestra que las personas están intentando utilizar los datos según las mejores capacidades posibles para alcanzar progresos y poder hacer ese seguimiento. Muchas gracias por ello. Sí, quiero reaccionar también a esta pregunta. Tenemos tanto que hacer en esa transición, pero volviendo un poco al modo en el que vemos las actividades de transición, especialmente para las directrices sobre SSRS para VIH, tuberculosis y malaria. En el octavo ciclo de subvención, la idea es apoyar las capacidades del país para que puedan hacer una transición. Como decíamos, muchos van a transicionar desde esta financiación del Fondo Mundial a lo largo de estos ciclos de subvención. Y yo creo que esto es muy interesante a nivel del país. También hay que definir específicamente qué debe ser sujeto, qué debe hacer esa transición. Y si analizamos, pues es un poco la parte de costes recurrentes para que realmente los costes recurrentes transicionen y sean asumidos por el país y no tanto por el Fondo Mundial. También hay que hacer una transición
y que haya una financiación también de recursos nacionales, de recursos basados en la comunidad, asociaciones de la sociedad civil, etcétera, y otros servicios. Y también la optimización de las intervenciones. Estamos buscando que se consiga reducir esos costes de recuperación, porque la idea es construir las capacidades y favorecer la sostenibilidad de los resultados. Gracias. Okay, thank you. Michael, we can go to the next slide. Vamos a seguir con la siguiente Okay, diapositiva. so is there any guidance on the ¿Hay alguna directriz u recommendations in orientación terms of the number of sobre, coverage indicators in the GCA performance digamos, esos límites máximos o umbrales en términos del número de indicadores de cobertura? El contexto de esta pregunta es que en el ciclo de subvención 7 había unos marcos de rendimiento para las subvenciones de las 3 enfermedades que tenían que cubrir 30 indicadores de cobertura y más o menos 10 o 12 indicadores de impacto o resultados. Esto requería que se recabara mucha información, verificación, análisis, etcétera. Disculpad, pero el sonido llega un poco entrecortado. Hay también un nuevo énfasis en el impacto de los eventos del clima en los sistemas de salud dentro del marco del SSRS. Disculpad, pero el sonido no llega muy bien. La siguiente pregunta, perdón, la número 25, si la efectividad de costes no es el criterio, ¿en qué factores debe basarse el secretariado del Fondo Mundial para definir las prioridades en estos documentos de orientación? También, si las nuevas directrices tienen en cuenta la información sobre la transición y comparten un poco los costes con los gobiernos, esta parte de compartir costes con los gobiernos y las actividades de transición dentro del SSRS se permiten para una única enfermedad o abordan las 3. Yo creo que esta ya la hemos respondido. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Suman, ¿quieres tomar la palabra para esta pregunta? Sí. He respondido parcialmente a esto, pero me gustaría añadir que es muy difícil proponer ese límite máximo o ese umbral con distintos países, distintos contextos. Las subvenciones tienen distintos objetivos y presupuestos para distintas intervenciones. Entonces, lo que sugerimos es que se vea holísticamente lo que esta subvención quiere conseguir y utilizar los indicadores de acuerdo a esto. Los indicadores nos deben permitir hacer un seguimiento de la subvención, evaluar el rendimiento de las principales intervenciones que se incluyen y también en relación con los presupuestos, ver si se hace una optimización de los recursos dentro de esas intervenciones y con este nivel de financiación. Entonces, no hay un límite máximo, un techo, digamos, sino que cada país tiene que elegir los indicadores que funcionan mejor para esas subvenciones. También habrá una serie de requisitos en términos de indicadores para hacer el seguimiento de algunos programas, pero esto se indicará. Gracias, Suman. La siguiente pregunta sobre inversiones del clima. Sí, creo que, como decía America, que ha reflejado todo esto en las orientaciones o directrices para generar impacto, hemos visto cómo hay algunos elementos para mitigar este tipo de impactos climáticos sobre el VIH, la malaria y la tuberculosis. La idea es que aquí hay que garantizar la seguridad, evitar que haya problemas en el suministro de los servicios de salud relacionados con estas enfermedades y también depende de qué parte del programa dentro de la respuesta nacional sea fundamental también en este sentido.
También hay que ver un poco cómo todo esto está basado en evidencias, ver cómo se han estipulado esas prioridades nacionales teniendo en cuenta el rendimiento en el pasado en ese ámbito específico, también junto con las estrategias nacionales. Y en muchos de estos ámbitos hay que analizar cómo el país va a medir el progreso. Desde el punto de la inversión, necesitamos reforzar, ver la respuesta a los desastres y también las cadenas de suministro, reforzarlas, pero tenemos que ver cómo se está invirtiendo y cómo están utilizando los países este dinero para conseguir los mejores resultados posibles. Gracias. Gracias, Michael. La siguiente es sobre la eficacia. Dice que si la eficacia no es un criterio para la priorización, ¿cómo definen esas prioridades dentro de la Secretaría del Fondo Mundial? Sí, Michael, adelante. Este cambio en las directrices de priorización es centrarse en la eficacia de coste. Tenemos que ver que cada dólar y cada euro se gasta de forma eficaz. Y esto empezó en el séptimo ciclo de subvenciones con la priorización. Es decir, tenemos que evitar que el dinero no se utilice de tal modo que podamos tener un buen impacto. Tenemos que garantizar que todas las intervenciones siguen estas directrices. Hay muchos puntos que muestran cómo los países pueden optimizar las intervenciones y eso es a lo que nos referimos con la eficacia en términos de costes. Hay que gestionar esos costes. Tenemos que evolucionar nuestro enfoque en cuanto a la eficacia de costes si queremos conseguir que los países puedan optimizar también los resultados. No es que no sea el criterio, sino que es muy importante ver cómo se van a definir las prioridades dentro de este ciclo de subvenciones. 8 o octavo ciclo de subvenciones. Bueno, esto vuelve a lo que estaba mencionando anteriormente. Sí, adelante. Disculpadme, creía que me había desconectado. Gracias. Sí, es que se ha quedado en blanco mi pantalla. Bueno, el punto es que, como decía Michael, en varias ocasiones, pues estas priorizaciones han tenido un impacto en muchas de las directrices y esto hemos visto pruebas y evidencias en las 3 enfermedades. La parte de los costes está muy contextualizada a nivel global. Lo que podemos decir es que no es, a nivel global sí que es una intervención que busca esa eficacia de costes, pero luego hay que ver un poco si esto no tiene repercusiones negativas contra la población o contra otro tipo de cosas. Efectivamente, tiene que ser una intervención de forma eficaz en términos de coste, pero si se realiza la intervención a un alto coste, a lo mejor no alcanza esa eficacia de costes. Pero bueno, la idea, como decía Michael, es que el país tiene que intentar tener un enfoque en el que se primen las intervenciones que tienen pruebas, evidencias que demuestran que están alcanzando el impacto deseado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre la transición. Información sobre la transición y también costes. ¿Se comparten los costes con los gobiernos? Voy a intentar compartir el documento sobre esto. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Si pueden compartir el enlace para las orientaciones o directrices sobre selección del RP. Es la política operativa. Voy a compartirlo. Lo he compartido antes en el chat, lo voy a hacer de nuevo. Para la selección de los RPs,
hay un proceso, es obligatorio llevar a cabo un proceso competitivo exhaustivo, expresión de intereses, etcétera, o es el mismo proceso, el mismo PR seguirá automáticamente entrando dentro del CS8 sin ningún nuevo proceso de selección. ¿Cómo se puede triangular la priorización de las 3 enfermedades y el SSRS junto con el clima y la salud? Y si el Fondo Mundial está de acuerdo con financiar la adquisición de inputs que sean diferentes a aquellos o entrantes diferentes a aquellos de los relacionados con las 3 enfermedades, excluyendo la gestión del cambio climático integrado. Bueno, disculpad, he olvidado todos los acrónimos. Bueno, tenemos un poco, si las poblaciones clave incluyen a trabajadoras sexuales, a otros tipos de poblaciones y también a personas que están en las cárceles. Hemos añadido o habéis añadido las poblaciones vulnerables a estos mismos grupos. ¿Podéis explicar cuáles son las poblaciones vulnerables entonces? Si hay alguna orientación o directriz disponible para los países invitados en este enfoque de continuación del programa. En el contexto del ciclo de subvención 8, ¿cómo pueden las ONGs de mi país ser consideradas elegibles para la selección como RS o receptores, subreceptores dentro del programa del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria? Sí, como he mencionado anteriormente, este es un proceso liderado por el país. La política del mecanismo de coordinación del país determina que hay una serie de criterios. Hay que tener esa nominación en el momento de la solicitud de la subvención y también tiene que ser un proceso transparente de los nuevos RPs y también los RPs antiguos que tienen que seguir teniendo los mismos criterios, reuniendo los criterios. Todo esto tiene que hacerse de forma muy transparente con respecto a los criterios definidos y debe haber una gestión de la documentación en caso de conflictos de interés. En la política del mecanismo de coordinación de país aparece toda esta información más detallada. Gracias. Muchas gracias, Natasha. Creo que ya has hablado de esto. Bueno, vamos a intentar quizás Michael para esta pregunta. Sí. Muchas gracias. Lo importante aquí es que es un enfoque fundamental con esa triangulación y de la priorización de las 3 enfermedades. No hacerlo de forma aislada en silos, sino que triangular esas 3 enfermedades. Es verdad que depende de cada país, pero esto está muy presente también en las planificaciones nacionales. El vínculo de cómo el país se posiciona en términos de salud y de resiliencia es fundamental. Y por eso los diálogos en los países están también analizando cómo priorizar la respuesta al VIH, la malaria y la tuberculosis junto con estos sistemas de salud resilientes y sostenibles. Es importante tener un diálogo dentro del país para ver cómo se pueden favorecer esa integración. Muchas gracias, Michael. Marika, ¿quieres añadir algo? No, simplemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Michael en esta pregunta número 30. Tendría que estar favoreciendo realmente la priorización. Es fundamental. La pregunta sobre las poblaciones clave y su definición. No sé si quieres responder a esto. Bueno, veo que Michelle puede completar después, pero en cualquier caso se definen las poblaciones clave, pero dentro de estas poblaciones clave hay una serie de grupos específicos. Están las mujeres jóvenes que están también en riesgo de verse infectadas por el VIH. También depende de cada contexto de país. En unas ocasiones pues hay poblaciones específicas o clave y otras poblaciones que aparecen como definidas por ONU-SIDA. Tenemos
la definición según poblaciones vulnerables. Esto está muy bien explicado en estas directrices. Sí, tenemos algunos colaboradores técnicos donde para la tuberculosis también hay una definición para las poblaciones vulnerables y es importante ver cómo se armonizan esas definiciones. Sí. Muchas gracias, Julia. So, in terms of question 33 on how NGOs can be Pregunta 32. Natasha, I don't know if you want to complete. No sé si Natasha quieres completar. Perdón, la 33 sobre cómo las ONGs pueden considerarse elegibles. Muchas gracias por esta pregunta. El vínculo, el enlace, perdón, donde se responde a esto está disponible en el chat. Esto es algo que lleva a cabo el receptor principal dentro de todo el proceso, cuando dirige todo el proceso. Y bueno, ahí en esa documentación que hemos compartido tenéis algunos casos concretos. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente, será la última porque solo nos quedan 10 minutos para esta sesión y son las últimas preguntas que tenemos. No hemos recibido más preguntas, o sea que estamos cumpliendo muy bien el tiempo. La primera pregunta es sobre el género, los módulos de género y derechos humanos dentro del componente de SSRS del marco modular, si es el único indicador propuesto en relación con las violaciones también y si los países pueden proponer otros indicadores para el género y los derechos humanos si lo desean. Otra pregunta es sobre, con respecto a los indicadores, deberíamos usar una definición de indicador universal que pueda facilitar el compartir información utilizando herramientas convencionales, especialmente ahora que las poblaciones clave o sus servicios están integrados en la herramienta del sistema de salud. El diseño de los módulos de VIH, tuberculosis y malaria, de acuerdo al artículo de subvención 8 y la movilización de recursos, ¿cómo podemos reunir un poco toda esa parte de trabajadores que sirven a las poblaciones de clave, los que apoyan los tratamientos a nivel comunitario para la tuberculosis y los voluntarios que movilizan la comunidad para la malaria dentro de todos estos países donde vemos que hay recortes de ingresos? ¿Cómo podemos garantizar la financiación sostenible, el reconocimiento y reforzar las respuestas utilizadas por la comunidad? Luego, la digitalización es algún aspecto de los planes de salud también fundamental, además de la malaria y otras intervenciones. ¿Hay algo relacionado con la digitalización? ¿Y qué tipo de inversiones son elegibles como parte de las infraestructuras de los servicios primarios de salud para facilitar la integración de los servicios de VIH, tuberculosis y malaria? Para la primera pregunta, vamos a preguntarle a Michelle o a Suman que intervengan. ¿Puedo coger esta pregunta y Michelle puedes añadir? Bueno, normalmente se recomienda que los países utilicen los indicadores del marco modular lo máximo posible, pero cuando no hay indicadores específicos dentro del marco modular, sí se pueden proponer algunos indicadores nuevos. Vamos a compartir una lista de medidas de seguimiento para aquellos módulos en los que no tenemos indicadores disponibles. Muchas gracias. También la siguiente pregunta sobre indicadores también suman. Sí, estoy de acuerdo. Deberíamos utilizar una definición universal de los indicadores y es lo que hemos intentado hacer dentro del marco modular. Muchos de los indicadores del marco modular vienen de las orientaciones o directrices de partes técnicas como ONU-SIDA, por ejemplo, y los indicadores también están alineados, esa definición de los indicadores también están alineados con otras recomendaciones de nuestros colaboradores. De acuerdo, simplemente gustaría añadir algo a la pregunta número 34 y es que también hay indicadores a nivel de los resultados para los derechos humanos también
Por ejemplo, cuando hay personal dentro de las instalaciones que tiene actitudes negativas con personas que que tienen SIDA, por ejemplo, pues hay que ver cómo a menudo hay personas que no quieren asistir a estos lugares por miedo a la discriminación, los prejuicios, etcétera. Esto también hay indicadores dentro del marco modular para valorar estos servicios de salud dentro de de la prevención del VIH. Muchas gracias, Michelle. La siguiente pregunta sobre la implicación de la comunidad. No sé si Michelle quizás quieres responder a esta pregunta. Sí, creo que Ana no está en la reunión. También la habían propuesto para responder. No, creo que no está. Disculpad. Sí, entonces bueno, queremos animar a los países a que realmente se hace una integración de los trabajadores, de las personas que trabajan a nivel de la comunidad, para que haya más interacciones y que haya realmente una mayor integración entre las distintas categorías. Yo creo que es muy importante y también muy específico al contexto. Quizás Michael quiere añadir algo más. Sí, muchas gracias. Bueno, dentro de la priorización y con los trabajadores y voluntarios de la comunidad, por ejemplo, hay algunas directrices, algunas orientaciones sobre cómo en algunos módulos e intervenciones se puede tener en cuenta esta parte en las intervenciones de prevención, de intervención o tratamiento de tuberculosis, prevención e intervención del VIH, etcétera. Así que hay algunas referencias dentro de estos módulos específicos en las directrices de VIH, tuberculosis. Muchas gracias, Michael. Y luego para la digitalización, algo que Michael quisieras añadir también con respecto a la siguiente pregunta sobre la integración. Bueno, la digitalización es algo que es fundamental para ver un poco la integración dentro de las funciones de los sistemas de salud, cómo funciona y también con respecto a las intervenciones en las enfermedades. Por ejemplo, cuando vemos la digitalización de la campaña contra la malaria, esto ha sido muy útil para difundir esta información y evitar la transmisión de esta enfermedad de madres a hijos. Veis que también hay algunos elementos fundamentales que pueden apoyar además este tipo de propuestas. Con respecto a la última pregunta, con respecto a las mejoras de infraestructuras para favorecer una mejor integración de servicios, hay que ver un poco el contexto que se hace en el ámbito de la salud. Bueno, aquí diría que, bueno, a menudo parece que es bueno, complicado ver un poco cómo se pueden apoyar esas infraestructuras, esas mejoras de infraestructura y dentro de cómo funciona todo esto en los sistemas de salud. Pero bueno, si miramos un poco la respuesta frente al COVID, teníamos muchos desafíos con respecto a la implementación de las infraestructuras. Tuvimos muchos retos en este sentido. Por tanto, queremos que los sistemas de salud sean más maduros, que fomentar la integración, pero no es, bueno, a menudo, como decíamos, tenemos desafíos para apoyar las infraestructuras porque no sabemos si realmente es tan eficaz. Pensamos que es mejor que esto vaya por la vía de la financiación nacional en lugar de depender de la financiación del Fondo Mundial. Bueno, nos queda un minuto.
Vamos a ver si hay un par de preguntas más en la diapositiva siguiente. Si hay alguna cuestión técnica, es decir, cuestiones no específicas al país que surgen tras leer el manual del marco modular y las directrices o indicadores, ¿qué canal deberíamos utilizar para tener alguna clarificación o alguna resolver las dudas? He escrito en el chat una dirección de email que podéis usar para plantearnos cualquier pregunta en este sentido. Quizás también es interesante contactar para casos específicos de vuestro país con el contacto que tenéis, el equipo del país, pero aún así vamos a compartir toda la información en general en esta dirección. Y luego, la última pregunta es sobre el impacto del cambio climático sobre la salud, si el Fondo Mundial está priorizando los países que tienen esto en cuenta. Y trabajo en un país donde muchas veces sufrimos inundaciones y sequías. Bueno, si yo creo que es fundamental que contactes la mitigación del impacto sobre la salud en esas directrices para generar impacto, y hay una serie de módulos e intervenciones que se pueden hacer en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las personas, gracias a los intérpretes y gracias a todos los participantes que han venido hoy. Muchas gracias por las preguntas y tenemos una encuesta para que podáis responderla en un par de minutos, y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por supuesto, no dudéis en plantearla a vuestro equipo de país. También compartiremos la presentación y la grabación y estamos atentos por si necesitáis alguna otra cosa. Muchas gracias.